para el día de hoy les he preparado eh, algunos conceptos y algunos lineamientos para la gestión de los riesgos emergentes, ¿no? Entonces, esto es lo que se hace poco, ¿no? Lo que se hace mucho es la gestión de los riesgos que ustedes conocen, ya el riesgo de crédito, ¿no? O sea, pero estos riesgos son los que menos se conocen y son los que vamos a tratar el día de hoy. Siempre agradeciéndoles a todos, por aquí me saludan desde Panamá, muy bien, yo sé que están desde todos lados, pero bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra jornada de hoy, en donde vamos a hablar de los riesgos emergentes, ¿no? Bueno, entonces, primero que nada, ¿qué cosas son los riesgos emergentes? Digamos, la palabra emergente viene de emerger, ¿no? Es decir, de surgir así de manera imprevista, surgir y luego este, em, ser parte de la realidad. Y precisamente es eso, ¿no? Son riesgos que normalmente no están visibles y se hacen visibles. O sea, son riesgos que existen, que no son visibles y que en cierto momento emergen y se convierten en visibles. Pero como no eran visibles, ustedes saben que no podemos gestionar lo que nosotros no vemos, ¿m? O lo que no conocemos. Entonces, estos riesgos pasan de ser desconocidos para la organización, a ser riesgos conocidos, pero donde todavía no sabemos cómo gestionarlos, cómo enfrentar a estos riesgos. ¿Mm? Y poco a poco estos riesgos van dejando de ser emergentes y se van convirtiendo en riesgos tradicionales. Por ejemplo, hoy en día tenemos el riesgo operacional, que es un riesgo tradicional. Incluso ya en las métricas de suficiencia de capital, el riesgo operacional requiere de una suficiencia de capital y de una medición y de una dotación de capital específica, ¿no? Así como el riesgo de crédito, el riesgo de mercado. Entonces, pero la historia con el riesgo operacional eh, es relativamente corta, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de la gestión en entidades financieras. Entonces, de hecho, yo comencé evaluando entidades financieras en el año 1997. En ese momento, hablar de riesgos era hablar de riesgo de crédito. Eso era riesgo, ¿no? Riesgo de crédito. Era lo mismo, ¿no? De hecho no existía el término riesgo de crédito. O sea, no había un gerente de riesgo de crédito, no existía. Era el gerente de riesgos. Ya está, ¿no? Bien. Entonces, em, y Y después apareció el riesgo de mercado y después apareció el riesgo operacional. Pero fíjate que han ido apareciendo y poco a poco se han ido convirtiendo en riesgos tradicionales. Entonces vamos a hablar un poquito del riesgo operacional para poner las cosas en contexto, ¿no? Digamos, entender cómo un riesgo emergente termina convirtiéndose en un riesgo tradicional. Bueno, la historia con el riesgo operacional comienza con el famosísimo fraude que hizo el trader Nick Leeson a los accionistas o al Barings Bank, el banco Barings de Inglaterra, que en ese entonces era el banco privado más antiguo del mundo. Nick Leeson era un trader, jefe de la oficina del banco en Singapur, y él hizo apuestas arriesgadas en nombre del banco en operaciones con derivados, tuvo la habilidad, ¿no? La malicia y la habilidad de ocultar, eh, digamos, esas posiciones que él había tomado a sus jefes, a las autoridades del banco, incluso a los reguladores, al auditor externo, al auditor interno. O sea, supo, digamos, eh, engañar y,
y él apostaba, ¿no? Digamos, en las posiciones que tomaba, que el índice o los mercados de valores iban a subir y los mercados de valores se derrumbaron, hubo un terremoto en Japón, entonces en un terremoto los negocios se arruinan y obviamente la bolsa se desploma. Entonces, eh, el resultado final es que terminó quebrando el Banco Barings. Eh, la realidad histórica es que terminó siendo vendido por una libra esterlina, ¿no? A un banco holandés, que es el banco, en ese entonces era el ING, y a partir de ahí pasó a ser el banco ING Barings, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la historia y de hecho eso fue un escándalo, ¿no? O sea, los ingleses, que ustedes saben más o menos cómo es la personalidad de ellos y su cultura, ¿no? Al ver que el banco privado más antiguo de Inglaterra, donde incluso la reina de Inglaterra tenía, digamos, tenía ahorros, era comprado por una libra esterlina. O sea, eso fue eh, impactante, escandaloso. Y entonces eso llegó al Comité Basilea y el Comité Basilea dijo, bueno, esto que ha ocurrido con el Banco Barings, que fue un escándalo, esto fue en el año 1996. Bueno, entonces, cuando ocurrió esto, el Comité Basilea dijo, bueno, vamos a diseñar algunos lineamientos para que los reguladores tomen medidas y para que esto no vuelva a ocurrir. Y entonces en el año 96 sale precisamente el reglamento, o sea, salen los lineamientos de requerimiento de capital por riesgo de mercado, en el año 96 en los acuerdos del Comité Basilea. Pero ¿qué pasa? Al trader Nick Leeson lo capturan y, digamos, él reconoce todo lo que había hecho, va a la cárcel, ¿no? Y en la cárcel él escribe en un libro todo lo que había hecho. Entonces, digamos, ¿qué pasa? Que inicialmente se pensaba que lo que había pasado con el Banco Barings era que el banco había sido arruinado por el desplome de la bolsa de Tokio, que terminó arrastrando, digamos, el resto de bolsas asiáticas, ¿no? Entonces se pensaba que eso era un riesgo de mercado. Entonces rápidamente hubo una reacción, salió una normativa sugerida de riesgo de mercado desde el comité que agrupa a los reguladores más importantes del mundo, que es el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Pero cuando sale publicado el libro de Nick Leeson, y se cuenta toda la historia, entonces obviamente eso no era riesgo de mercado, o sea, lo que le pasó al banco no era riesgo de mercado, era un riesgo operacional. En ese momento, el riesgo operacional, porque ese fue un fraude fue un acto de mala fe por parte del trader, entonces en ese momento el riesgo operacional se convirtió en un riesgo emergente. Y yo me imagino cómo tiene que haber sido la mesa de los directores del Comité Basilea, pensando, bueno, esto es un riesgo operacional y preguntándose, ¿y cómo gestiona un riesgo operacional? ¿No? Esa misma pregunta aparece cada vez que nosotros estamos enfrente de un riesgo emergente, ¿no? ¿Cómo gestionamos esto? ¿No? Entonces, es como una forma de reconocer al riesgo emergente, ¿ok? Eh, y el Comité Basilea tenía la responsabilidad entonces, ¿qué hicieron? Bueno, empezaron a aprender. Primero empezaron a sacar algunos principios, ¿no? O sea, una normativa cualitativa, de principios de adopción muy generales, y poco a poco empezaron a aprender y al final, digamos, todos empezamos a aprender. O sea, esto eh, tiene 20 años, o sea, no tiene mucho tiempo el riesgo operacional. La primera normativa salió en el año 2004, ¿no? Con lo que se conoce como Basilea II. ¿Ok? Entonces,
Bueno, y para ello, desde el año 97 hasta el año 2004, empezaron a aprender de riesgo operacional. eh, Fue un aprendizaje de otras industrias. La industria que aportó muchísimo, de hecho, la que más aportó fue la industria de la aviación civil. Entonces, en la aviación civil ya se gestionaba el riesgo operacional, ¿no? Porque ahí, imagínate, un error humano en la aviación civil puede costar vida, ¿no? En, eh, en la, en la industria financiera cuesta millones, puede costar millones, pero en la industria de la aviación civil, o sea, son muchas vidas, o sea, entonces, digamos, el nivel de impacto es totalmente diferente. Por lo tanto, el nivel de cultura que hay y de prevención es diferente también. Bueno, entonces se empezó a aprender y eso es importante. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo les voy a comentar aquí en esta presentación es que los riesgos emergentes eh, empiezan, o sea, una buena forma de gestionar los riesgos emergentes, como normalmente estamos medio perdidos frente a este tipo de riesgos porque son novedosos. Entonces, una buena forma es importar metodologías que ya existen, que se aplican a otros riesgos, criterios que se aplican a otros riesgos, ¿ok? En la medida en que se puedan adaptar. ¿Ok? Y eso fue lo que pasó con el riesgo operacional. Entonces, hoy en día, riesgo operacional no se puede considerar un riesgo emergente 20 años después, es un riesgo tradicional. Es decir, tú vas a casi cualquier organización y hay un responsable, un gerente, un analista encargado, en algunos casos un vicepresidente de riesgo operacional. Entonces, tienes roles, responsabilidades, manuales, metodologías completas. Entonces ya es un riesgo que es, digamos, tradicional, ¿no? Muy bien. Entonces, con esa historia, ¿no? Estamos comenzando porque no se olviden, y la idea que les quiero dejar es que todos los riesgos en algún momento han sido emergentes, todos los riesgos. Entonces, si nosotros entendemos eso, entendemos que estos riesgos que nosotros tenemos al frente, que el riesgo estratégico, que el riesgo de reputación, que el riesgo climático, que el riesgo de conducta, estos riesgos que son emergentes, en algún momento van a tener que convertirse en riesgos tradicionales. Y entonces nuestra responsabilidad para los que trabajamos en gestión de riesgo es ver cómo trazamos el camino, la hoja de ruta de estos riesgos que hoy son emergentes para que se terminen convirtiendo en riesgos tradicionales. ¿Ok? Y más o menos de eso se trata, ¿no? Esa hoja de ruta de 5 etapas o de 5 hitos es un poco lo que vamos a ver en esta presentación. Muy bien. Entonces, ¿qué es un riesgo emergente? Bueno, es un riesgo que en general, ¿no? No podemos ser tan absolutos con la definición, pero en general es un riesgo nuevo que tiene estas características. La primera es que no hay regulación específica. Es decir, cuando yo les digo en general, puede que en algunos casos sí haya una regulación específica. Pero cuando yo les digo en general, es que normalmente no tienes una regulación específica. O por lo menos no la tienes a profundidad. Porque hay algunas, por ejemplo, el riesgo de reputación. El riesgo de reputación normalmente no tiene una regulación específica. El riesgo operacional tiene una regulación específica. O sea, digamos que en cualquier país tú vas, ¿dónde está el reglamento de riesgo operacional? El reglamento regulatorio, la norma regulatoria, y pues aquí está, este es, ¿no? Y te explican, digamos, en ese reglamento, y solamente es de riesgo operacional, pero no lo tienes para el riesgo de reputación o el riesgo estratégico. Entonces, a eso me refiero. Ahora, muchas veces me dicen, no, pero la resolución o la normativa de gestión integral de riesgo sí menciona que se tiene que gestionar, pero te lo menciona en un parrafito de 3 líneas. Y te dice, el riesgo de reputación es importante, deberá ser gestionado, ¿no? En todas sus etapas por la organización, pero solo te dice eso no es una regulación específica, es un parrafito dentro de un artículo, dentro de toda una regulación o de una normativa que además eh,
digamos, trata otros temas, ¿no? Entonces se especifica solo de ese tema. El riesgo de crédito lo tiene, el riesgo de liquidez lo tiene, el riesgo de mercado lo tiene, el riesgo operacional lo tiene, el riesgo de reputación no lo tiene. Normalmente, por eso digo en general, ¿ok? Entonces esa es una característica. Otra característica es la ausencia de metodologías, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, lo que pasa es que aquí hay una realidad, y es que el regulador normalmente te empuja a que te pongas a trabajar. O sea, las metodologías las trabajamos las organizaciones. Ya el regulador es el que nos empuja, porque el regulador no dice, tienes que hacer esto, pero ya tú ves cómo lo tienes que hacer. Entonces, es nuestro problema encontrar el cómo. El regulador nos dice el qué, que tenemos que tener indicadores, que tenemos que hacer reportes a la junta directiva, que tenemos que tener manuales, que tenemos que tener roles y responsabilidades. El regulador nos dice qué, pero no nos dice cómo. Ya, esa es la parte nuestra, ¿ok? Entonces, metafóricamente, el regulador nos dice, tienes que preparar un pastel, pero te dice nada más. Entonces ya tú tienes que ver si hace un pastel grande, un pastel chiquito, un pastel dulce, un pastel salado, con pasas, sin pasas, con gluten, sin gluten. Ya eso lo tienes que ver tú. ¿Ok? Eso se llama metodología. El cómo se llama metodología. Entonces, cuando tú vas y preguntas a las organizaciones, ¿tienes metodología para la gestión del riesgo eh, estratégico, de reputación, climático, de conducta? Te dicen, bueno, no, no tanto o algo. Y aquí en general, porque sí conozco algunas organizaciones que por su tamaño, su madurez y su enfoque, sí tienen metodologías para estos riesgos emergentes, pero son casos muy contados, son casos, vamos a decir, puntuales. Por eso hago la aclaración, ¿no? Y aquí voy a subrayar, ¿no?, que me estoy refiriendo a esto en general, ¿sí? En general, ¿no? Antes que me levanten la mano por ahí en el chat y me digan, nosotros sí tenemos una gestión de riesgo de reputación. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Hay varias, yo sé. Entonces, pero por eso digo, en general, eh, no hay regulación. Por ejemplo, la de riesgo de reputación, yo conseguí una vez una regulación de Hong Kong. Esa ha sido la única regulación que yo he conseguido y siempre estoy buscando, investigando, ¿no? Pero hasta ahora la única normativa, ¿no?, así específica de riesgo de reputación, la de Hong Kong. No, no he conseguido otra, ¿no? Si saben de alguna, avísenme, por favor, escríbanlo en el chat. Entonces, no hay regulación, no hay metodologías desarrolladas, en todo caso las metodologías pueden estar muy incipientes, ¿no? No hay madurez en la gestión, ¿no? O sea, la madurez es bien importante, ¿por qué? Porque la madurez te dice, pues, te indica cuál es razonablemente el grado de eficacia de la gestión, ¿no? Mientras más madura, uno debería esperar que la gestión sea más eficaz, ¿no? Y si tú observas en los riesgos tradicionales, sí tienes regulación, sí tienes metodología, tienes madurez. Entonces, la madurez no solo se mide por el tiempo de la gestión, o sea, el tiempo puede ser uno de los componentes, ¿no? O puede haber una correlación entre cuánto tiempo se está gestionando un riesgo y qué tan maduro es ese riesgo. Puede que exista, pero eh, digamos, eh, son dos cosas diferentes, aunque sí creo que podrían estar correlacionadas y normalmente van a estar correlacionadas. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, por aquí me preguntan si la inteligencia artificial es un riesgo emergente. Ok, ok. Buena pregunta. Pero para responder a esa pregunta, vamos a la siguiente lámina. Ya. Entonces, ¿qué es un riesgo emergente? Y aquí yo debo darles un mensaje muy importante.
el riesgo es emergente, y pongo emergente entre comillas, para un contexto específico y un momento determinado. ¿No? Es decir, ¿por qué comencé contándoles la historia de Nick Leeson y el Bank of Barings? ¿Por qué? Porque el riesgo operacional en el año 1997 para la banca era un riesgo emergente. ¿Cómo gestionamos? No sé. ¿Hay normativa? ¿Alguien tiene una normativa? Nadie tiene una normativa. ¿Alguien gestiona de una manera madura, completa, eficaz? No, no. Entonces no había metodología. No. Entonces en ese momento era un riesgo emergente, en un momento dado del tiempo. Hoy día ya no. Entonces cuando hablamos de riesgo emergente, o sea, no es una etiqueta que se queda para toda la vida. Eh, y otra cosa es el contexto. ¿No? Otra cosa es el contexto. Entonces, ¿por qué? Porque cuando, cuando yo vivía a Panamá, en el año 2007, entonces yo venía de Perú y en Perú había ya una gestión relativamente madura de riesgo operacional, pero en Panamá no. Entonces, y yo preguntaba por la gestión de riesgo operacional en Panamá en el año 2007, porque empecé a evaluar entidades financieras. Y no había regulación todavía, el reglamento de riesgo operacional no había salido, el acuerdo. Entonces, en ese momento, ¿no? este, para ese contexto, que era Panamá, podíamos decir que el riesgo operacional todavía estaba más cerca de los riesgos emergentes que el de los riesgos tradicionales. ¿No? O al revés, en Perú ya estaba muy maduro, ¿no? En ese año, el 2007. Pero en Perú, en algún momento, llega la gestión de riesgo operacional, ¿no? Pone de cabeza a todas las entidades financieras, a los directores de riesgos, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pero en Europa ya no era emergente, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de riesgo emergente, hay que entender que eso tiene que ver con un contexto, generalmente en contexto me refiero a un lugar, y también un lugar, un país, ¿no? Sobre todo, pero también un momento determinado, porque lo que en un momento puede ser emergente, 3 años después o 10 años después ya no. Por ejemplo, el riesgo cibernético en algún momento fue emergente, ¿no? O sea, cuando surge todas estas preocupaciones por los riesgos cibernéticos, pero después deja de convertirse en un riesgo emergente, ¿no? Y rápidamente. ¿Por qué? Ahora está más cerca de lo tradicional. Yo ya no lo considero riesgo emergente porque no cumple las condiciones que hemos visto. O sea, si hay regulación, si hay metodologías, ¿no? Si hay cierta madurez, o sea, digamos, a partir de los varios casos que ha habido en Latinoamérica de ataques severos, incluso a bancos en la región, se han implementado, o sea, a la fuerza hemos aprendido y hemos elevado rápidamente nuestro grado de madurez en la gestión, ¿no? Entonces, bueno, eh, miren esta matriz de gestión. Esta es la matriz de gestión que tiene 3 colores, ¿no? Y esto para responder un poco la pregunta que me hicieron de la inteligencia artificial. Entonces, en esta matriz tenemos 2 ejes. En un eje están los riesgos identificados y no identificados. Y en el otro lado están los que tienen know-how alto, o sea, metodología, criterios, ¿no? Alto y bajo. ¿Ok? Entonces, obviamente, en los riesgos no identificados, o sea, no identificados, ¿qué significa? Que todavía no te has dado cuenta que esos riesgos existen. Como en el año 95, que no nos dábamos cuenta que existía un riesgo operacional. O sea, ya estaba existiendo, pero no lo habíamos identificado. Identificado en el sentido de que, mira, vemos este riesgo y vamos a llevarlo a un tratamiento, vamos a empezar una gestión responsable de este riesgo, ¿no? Entonces, eh, obviamente, si no lo has identificado, no puedes tener ni know-how alto ni know-how bajo, por lo tanto, a esos 2 casilleros de la columna donde dice no identificado, le vamos a poner color rojo. Ahora, después, ¿qué pasa cuando tú identificas, pero tu know-how no está muy sólido? Yo le pongo know-how bajo.
Entonces, le vamos a poner color amarillo, ¿no? En la parte de abajo. Ahí están los riesgos emergentes, en el color amarillo. Y en la parte de arriba está los que ya identificaste y donde tienes un know-how que ya está maduro, eh, como riesgo de crédito, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, eh, como ejemplo, a manera de ejemplo, podemos mencionar en los riesgos identificados con alto know-how, el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, el riesgo operacional, a manera de ejemplo, ¿no? Entonces tienen responsables, metodologías, reportes, indicadores. Muy bien. Y ya seguramente muchos años gestionando estos riesgos. Y en el know-how bajo, como ejemplos, y vamos a aclarar que no es algo universal, sino general, porque al final depende de cada organización, ¿no? Tienes el riesgo de reputación, el riesgo estratégico, el riesgo de conducta, el riesgo climático, que por lo general tienden a tener un know-how bajo en las organizaciones. ¿Ok? Bien, hay excepciones, por supuesto que sí. Y estos son precisamente los riesgos emergentes, los de color amarillo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste realmente nuestro trabajo como gestores de riesgo? Consiste en lo siguiente. Consiste, ¿no? Me voy a ir por aquí con un color, este color, a ver. Consiste en irnos en esta ruta, en esta ruta. O sea, partir de este color rojo, ¿no? De los riesgos no identificados de color rojo, y luego irnos hacia el amarillo. O sea, en la zona amarilla ya los hemos descubierto, pero todavía estamos un poco perdidos. ¿Cómo los gestionamos, no? Pero por lo menos ya los hemos descubierto. Y después irlos llevando hacia la zona verde, en donde la zona verde ya conocemos perfectamente cómo gestionarlos. ¿Ok? Esa es como la hoja de ruta tradicional. Y entonces ahora sí voy a responder la pregunta de la inteligencia artificial. O sea, eh, la inteligencia artificial es muy probable que esté dentro de los riesgos no identificados. O sea, yo lo considero más cerca de ahí que del color amarillo de riesgos emergentes, ¿no? Es muy probable. Todavía no hemos tenido casos de impacto en, eh, digamos, casos de impacto por, digamos, que proviene de la inteligencia artificial, o sea, que se origina en la inteligencia artificial. O sea, nosotros podemos tener los riesgos tradicionales, fraude, etcétera, que usan como instrumento la inteligencia artificial. Pero el verdadero riesgo, cuando hablamos de riesgo, ¿no? De la inteligencia artificial, es que dentro de la inteligencia artificial estén los orígenes del impacto y del daño. Y eso, eh, yo creo que la mayoría de los pensadores y de los intelectuales ha determinado que eso viene, ¿no? Pero todavía no hemos tenido casos o probablemente no estamos muy convencidos, ¿no? Entonces, los que se quieran convencer de que ese riesgo existe, véanse pues en la película Terminator, ¿no? Señores, no está de más ver esa película. Eh, esa película fue considerada una película de ciencia ficción y años más tarde hubo un comité científico que la consideró película digamos, de no ficción reveladora, científicamente reveladora, ¿no? Entonces, a ese riesgo me refiero, ¿no? ¿Por qué? Porque el que un estafador use la inteligencia artificial hoy en día para estafar, ese es un riesgo que ya existe, ¿no? O sea, el riesgo es la estafa, el riesgo es el fraude, no es la inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, lo que ha hecho la inteligencia artificial es probablemente potenciar las posibilidades de aprendizaje, pero también potenciar las posibilidades de defraudación, ¿no? Entonces,
pero potenciar. Pero la inteligencia artificial como riesgo de inteligencia artificial es que los robots empiezan, las máquinas empiecen a tomar decisiones que nos empiecen a cambiar la vida y a generar un daño, ¿no? Entonces, eso, yo siento que la sociedad todavía no está convencida de eso, o sea, por lo menos no se visualiza y yo no creo que en sus juntas directivas estén pensando en eso. O sea, yo lo pongo en el color rojo, a ese riesgo de la inteligencia artificial, ¿ok? Pero lo otro, que usar la inteligencia artificial para crear un video, para crear un audio y para a través de ese video o ese audio defraudar personas, eso está en el color verde, riesgo operacional, ¿no? Es un riesgo de fraude. Solo que es un riesgo de fraude con nuevas técnicas, ¿vale? Muy bien. Entonces, no se olviden de ver la saga de Terminator, la 1, la 2, la 3, todas son buenas. Y probablemente muchos de ustedes han visto esa película, ¿eh? Yo también. Pero cada vez que uno las ve y dice, oye, pero esto, o sea, ya no es ciencia ficción, ¿no? Ya no es ciencia ficción. O sea, en la película, o sea, hay una parte que cuando los que somos antiguos, ¿no? Y que hemos visto esa película, cuando llega, digamos, Terminator en la número uno a buscar a su víctima, que era, digamos, una señora o una chica que iba a ser la mamá del líder que se iba a oponer, ¿no? Digamos, al dominio de los robots. Entonces, y entonces él llega con la misión de matarla a ella para que no pueda nacer, digamos, ese líder, ¿no? Entonces, cuando él, digamos, empieza a buscarla, ¿no? Creo que se llama Sarah Ferguson, ¿no? Creo que ese era el nombre de la chica. Entonces, cuando él llegaba a los bares y la buscaba, eh, esto era ciencia ficción porque él lo que hacía era que con la mirada miraba a un lado, miraba al otro y en eso la veía y ¡pum! La identificaba, ¿no? Bueno, eso ya no es ciencia ficción. En ese momento sí lo era. Eso es, eh, eso es reconocimiento biométrico. Y eso ya existe. O sea, hay países en donde en la estación de metro hay reconocimiento, digamos, biométrico para reconocer gente que está perseguida por la justicia, ¿no? Y en China también hay, pero yo no sé con qué fines, ¿no? Pero dicen que para reconocer a los criminales, a los buscados por la justicia, ¿no? Pero eso existe ya, ¿no? O sea, se reconoce a la persona y con, digamos, un nivel de tecnología tan avanzado que a mucha distancia se puede reconocer, digamos, la identidad de la persona, ¿no? Bueno, entonces, esta es la hoja de ruta que les voy a presentar antes que el tiempo me gane, que yo la he establecido en 5 etapas. Nada más decirles que en realidad esto es un proceso iterativo, ¿no? O sea, no es que tiene un inicio o un final, sino que esto tiene que ir, digamos, de manera continua, en forma, digamos, de recorrido circular. Entonces, lo primero es el compromiso de la junta directiva. O sea, ¿queremos gestionar el riesgo emergente o queremos empezar a gestionar los riesgos emergentes? Compromiso de la junta directiva. ¿Por qué? Porque en general, nuevamente, hablo en general, yo sé que hay organizaciones que piensan diferente, pero normalmente las organizaciones son más reactivas que proactivas, ¿no? Sale una normativa, no sale, vamos. No ha salido la normativa, no, espérate que salga la normativa, ¿no? Entonces, necesitamos ser un poco más proactivos, pero no vamos a poder ser proactivos si no tenemos el permiso del Big Boss, si no tenemos el permiso del gran jefe, y el gran jefe en las organizaciones es la junta directiva, ¿ok? Entonces, necesitamos a la junta directiva necesitamos su compromiso para poder gestionar los riesgos emergentes. Si no conseguimos eso, no vamos a poder actuar proactivamente porque no vamos a tener ese patrocinio, ese apoyo para poder hacer algo más allá de lo que nos pide la regulación, ¿no? Recordemos que para gestión de riesgos emergentes la regulación todavía no te ha establecido de una manera muy exigente, digamos, la gestión de estos riesgos emergentes, ¿no? Entonces, la junta directiva es el gran jefe, es el que, digamos, es la máxima autoridad interna
Y algo importante, ¿no? No es lo mismo convencer que comprometer. O sea, tú puedes convencer a la junta directiva, pero aquí, mira lo que te estoy poniendo, ¿no? La letra C, la C no es de convencer, la C es de compromiso. Necesitas el compromiso de la junta. Eh, Tú puedes, digamos, es mucho más fácil convencer. O sea, tú puedes convencer a un fumador, tú lo puedes convencer de que fumar hace daño, pero no necesariamente va a dejar de fumar, ¿no? Porque es fumador, o sea, ya está enganchado con eso. Entonces, si tú quieres que deje de fumar, tú necesitas comprometerlo, ¿no? Necesitas comprometerlo. Entonces, el compromiso va mucho más allá. O sea, convencer, sí, van a poder convencer a la junta directiva. Comprometer es más difícil, pero es posible, ¿no? O sea, ese es el reto. Bueno, entonces, ¿qué cosa te puede ayudar para el compromiso? Según mi experiencia, hay dos cosas que ayudan mucho para comprometer a la junta directiva, para esto y para cualquier cosa. Primero, opiniones externas, ¿no? O sea, tú traes una opinión externa y la junta directiva mejora su nivel de convencimiento ya acercándose al compromiso. O sea, si tú le dices, ah, bueno, es que el regulador dice esto. Ya, eso, o sea, si el regulador dice, bueno, vamos a hacerlo, o sea, prácticamente te estás acercando a eso que tú quieres que diga la junta directiva, que es, vamos a hacerlo, ¿no? O también le puedes decir, eh, este, el líder de la industria, ¿no? O el competidor, ya sea de tu país o de otro país, ¿no? Porque siempre las organizaciones admiramos a alguien o a algo, a alguna organización. Entonces, tú puedes decir, mira, este banco tiene, por ejemplo, voy a decir algo que realmente ocurre, ¿no? En Bancolombia hay una gerencia de riesgos emergentes, que ahí está mi amiga Diana Velázquez. Saludos, Diana. No sé si estás en el chat, pero entonces ahí tienen a una persona con mucha experiencia gestionando riesgos emergentes, ¿no? Y Bancolombia es un banco referente. O sea, ¿quién no quiere ser como Bancolombia? ¿No? Claro, si es verdad que tiene, o sea, una entidad mientras más grande, también más problemas tiene, ¿no? Pero es una entidad grandísima, es una entidad ejemplar, es una entidad líder. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Mira lo que hacen allá. ¿No? Eso es, digamos, hacer unas referencias, ¿no? O también, en algunos casos, llevar a un consultor, llevar a un experto a que dé una charla y que diga, digamos, algunas cosas él, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? O sea, a mí me ha pasado que a veces me han invitado a alguna charla para otros temas y yo he dado algunas recomendaciones. Entonces, después, en el pasillo me han dicho, oye, Ernesto, tú sabes que yo hace 5 años vengo diciendo esto y vienes tú y en 5 minutos dices algo y te asientan. O sea, yo vengo diciendo lo mismo 5 años y a mí no me han hecho caso 5 años y a ti en 5 minutos sí, ¿no? Entonces, porque en general hay una tendencia, y no es algo mío ni es algo de la persona de riesgos de la que le estoy hablando, ni es algo de los directores, es en general tendemos a hacerle mucho caso a los externos, ¿no? En general. O sea, la psicología nos puede explicar eso. Bueno, entonces, eh, y la otra cosa importante son los acuerdos firmados, ¿no? Entonces, eso se ha demostrado de que las cosas cuando se firman y cuando se escriben, aumenta el nivel de compromiso. Entonces, no es lo mismo a que uno llegue y que la junta directiva, el consejo de administración me aplauda, bravo, bravo, sí, bien, bien, sí, excelente, vamos a hacerlo, a que haya un acta en donde en esa acta se ponga, bueno, hemos acordado, ¿no? Comprometernos con la gestión de riesgos emergentes, para lo cual tomaremos estas acciones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, y cuando está firmado, eso mejora el nivel de compromiso, ¿no? Bueno, y si se publica, mejor.
Bueno, la segunda fase es la letra I. Hay que invertir en recursos y aprendizajes, ¿no? O sea, no podemos pensar en que vamos a gestionar los riesgos emergentes sin una inversión. Así gratuitamente agarramos nuestra varita mágica y hacemos ¡plin! Ya está. No. Eh, Hay que contratar personas, ¿no? Que tengan roles, responsabilidades, eh, que tengan funciones, que tengan objetivos, ¿no? Hay que hacer capacitaciones, ¿no? Porque tenemos que aprender. O sea, son riesgos novedosos. Tenemos que aprender qué hacen en otros lados, cómo es la regulación en otros países, qué metodologías alternativas hay, ¿no? Y tener tolerancia para el periodo de aprendizaje, para el tiempo de aprendizaje. ¿Sí? Bueno, entonces la segunda es la inversión. Claro, entonces esto, fíjate cómo conecta bien con la etapa anterior. O sea, si tú tienes el compromiso de la junta directiva, va a ser mucho más fácil que se pueda proceder con una inversión. Pero si tú no tienes el compromiso de la junta directiva, la inversión va a costar muchísimo porque las organizaciones normalmente están muy digamos, alineadas con los presupuestos, con la eficiencia, con el control de gastos. Entonces va a costar muchísimo la segunda etapa, que es la letra I de inversión, ¿no? La tercera es la A de adopción de criterios y metodologías existentes que se aplican a otros riesgos, que fue un poco lo que hemos visto que sucedió con riesgo operacional, ¿no? O sea, riesgo operacional aprendió de otras industrias, de la aviación civil, cómo se gestiona el riesgo operacional en la aviación civil. O sea, muchos de ustedes conocen el famoso reporte de incidentes, ¿no? Cuando pasa algo, entonces tenemos que llenar, esto fue lo que pasó, por qué pasó y todo. O sea, el reporte de incidentes del riesgo operacional. Bueno, eso viene de la aviación civil. Eso viene de la aviación civil. O sea, eso se copió de la aviación civil, ¿no? Entonces, hemos copiado muchas cosas de otras industrias y está muy bien, ¿no? Realmente es adaptarlo, ¿no? No es copiar tal cual porque todo tiene su propio contexto. Bien, entonces hay metodologías que ya funcionan para otros riesgos, la metodología PAR, por ejemplo, ¿no? Que prevención, alerta, reducción de daño para el diseño de controles, el mapa de calor, que lo deben conocer, que es, digamos, un estándar, los scorings para medir riesgos, ¿no? En función a puntuaciones, que generalmente son cualitativas, pero también podrían ser cuantitativas, las matrices de transición. Son metodologías y son herramientas que ya existen. Entonces, aquí lo que podemos ver es cómo las adaptamos, cuáles son adaptables y de qué manera. También marcos de referencia. Los marcos de referencia te dicen el qué, pero no te dicen el cómo. Entonces, para la gestión de riesgos está la ISO 31000 y para la gestión de riesgos emergentes está la 31050, ¿no? Que es bastante general y eso podría ser materia de otra presentación, ¿no? Otra conferencia, pero eh, existe y pues claro que se puede también emplear. De hecho, eh, esta salió en octubre del año pasado y eh, lo bueno es que toca específicamente, tiene un enfoque en la resiliencia y en la gestión de los riesgos emergentes, ¿no? Entonces, creo que también puede ser una buena ayuda. Repito, no te dice qué debes hacer, te dice qué debes hacer o qué puedes hacer, ¿no? Entonces nos ayuda y podemos llevarlo a nuestra propia metodología. Bueno, la letra N, los niveles de madurez. O sea, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque esto nos permite, digamos, en las organizaciones, por lo general, las personas, los profesionales somos competitivos, siempre queremos seguir avanzando. Entonces, una vez que tú estableces niveles de madurez, yo podría decir 3 niveles de madurez o 4 niveles de madurez, nivel 1, 2, 3, 4, o básico, intermedio, avanzado, o lo que sea, se establecen los niveles de madurez y bajo ciertos criterios, ¿no? Si hay indicadores, si hay responsables, si hay manuales, si hay metodologías probadas, entonces podemos ir estableciendo los niveles de madurez y
Y si estamos en un nivel, y además hay que calificar esos niveles de madurez. Si estamos en un nivel básico, entonces vamos a querer pasar a un nivel intermedio. Si estamos en un nivel intermedio, vamos a querer pasar a un nivel avanzado. Entonces se establece como cuáles son los criterios para que sea básico, los criterios para que sea intermedio, los criterios para que sea avanzado. Y entonces la organización va desplazándose y va escalando un poquito en en esa hoja de ruta para mejorar su madurez. ¿Ok? Entonces yo les he puesto cuatro, ¿no? Básico, intermedio, avanzado, óptimo. El óptimo es teórico, ¿no? Porque la perfección no existe, pero creo que nos ayuda como una hoja de ruta para tener ese incentivo y esos, digamos, esa motivación de estar mejorando siempre la gestión y también para llevar al comité de riesgos o al Consejo de Administración, Junta Directiva, los progresos y para también que ellos vayan monitoreando y eventualmente seguir apoyando, ¿no? Y bueno, la última es la I, que es implementar gradualmente metodologías, ¿no? Es decir, todo esto que hemos visto tiene que irse incorporando, tiene que haber un proceso de mejora continua, qué más estamos haciendo y reportar a la Junta Directiva. ¿Okay? Recibir las críticas constructivas de la Junta Directiva, recibir las sugerencias de la Junta Directiva eh, o eventualmente los cuestionamientos y pues ir en un proceso de mejora permanente, ¿no? Entonces, eso a su vez va a hacer que volvamos a la letra C porque va a mejorar el compromiso de la Junta Directiva al ver que le estamos llevando una gestión que está progresando, ¿no? Y que termina siendo beneficiosa para la organización. Amigos, muchísimas gracias por su atención.